Estos son los países más vacíos del mundo. Los criterios que estamos usando para esta lista son los siguientes. La población se está midiendo por densidad y estamos considerando países que son independientes. Probablemente te sorprenderás con algunos países que están en esta lista. Comencemos. Número 10. Botsuana. Esta nación africana se encuentra al sur de África. Es un país que es vecino de Namibia, Zimbabue, Zambia y Sudáfrica. Botsuana no tiene salida al mar. Es un país que pertenecía al Reino Unido. Aproximadamente el 10% de la población vive en la capital, Gaborone. Es un país decentemente grande en tamaño. Está entre los 50 más grandes del mundo, pero aproximadamente el 70% del país está cubierto por el desierto de Kalahari. Y esto es una gran razón por la cual no está densamente poblada. Las condiciones climáticas en los desiertos suelen ser duras y complicadas para los seres humanos. Así que muchos intentan vivir dentro del otro 30% del país. Número 9. Mauritania. También es un país africano, pero este se encuentra al noroeste de África. Es uno de los varios países africanos que son árabes. Mauritania es bastante grande en tamaño y tiene una población de 4.4 millones de habitantes, la cual no es tanta, relativamente hablando, ya que eso es menos que la población que en países como Costa Rica y Singapur. La gran mayoría de la población está aglomerada en el sur del país, donde el clima es más templado. ¿La razón? Pues el 90% de Mauritania está cubierto por el poderoso desierto del Sahara, lo cual hace que drásticamente baje su densidad poblacional. Número 8. Canadá. Así es, el enorme país de Canadá se encuentra en esta lista. Puede que te sorprenda, pero al echarle un vistazo al mapa de Canadá, vemos que hace sentido que todas las ciudades principales y que la mayoría de la población se encuentre al sur del país. Se estima que el 80% de la población canadiense vive relativamente cerca a la frontera con los Estados Unidos. Si consideramos que Canadá es uno de los países más grandes del mundo en tamaño, eso deja un área territorial enorme que no está habitada. Una gran razón es el clima, ya que el norte de Canadá está en la zona ártica del mundo y hay unas temperaturas heladas consistentemente. El norte no es un área en la que se pueda desarrollar un sistema de agricultura y por ende no es un lugar en la que pueda prosperar una sociedad de seres humanos. Toda esa área de Canadá queda dominada por la naturaleza y eso hace que se encuentre en esta lista. Número 7. Guyana. La República Cooperativa de Guyana es un país más pequeño que los previamente mencionados y su población es de unos 800,000 habitantes. A pesar de estar en Sudamérica, culturalmente se relaciona con ser un país caribeño. Guyana es bañado al norte por el Océano Atlántico. Se estima que hasta el 90% de la población vive por esa zona. Cuando sales de la zona costera, Guyana es un país lleno de pura naturaleza. Y al tener una densidad poblacional tan baja, muchas de esas áreas naturales que están compuestas de extensos bosques permanecen intactas. Si te ha gustado este video hasta ahora, dale like a este video para que otras personas puedan verlo. Número 6. Surinam. Nos mantenemos cerca de Guyana y nos vamos a su país vecino, Surinam. La población total es de unos 613,000 habitantes y también se considera culturalmente como parte de la comunidad caribeña. Su situación de densidad poblacional es bastante parecida a la situación de Guyana. Es un país en el cual la gran mayoría de las personas viven en la costa norte. Cuando sales de esa zona, hay una gran cantidad de bosques tropicales en los cuales reina la naturaleza y la vida silvestre. Número 5. Libia. Al oeste de Egipto encontramos el país de Libia. En tamaño
Es un país muy grande. De hecho, se encuentra entre los 20 países más grandes del mundo. En Libia viven unas 6.8 millones de personas, pero sigue siendo uno de los menos poblados en densidad. El área central de Libia se considera deshabitada, ya que son condiciones climáticas de desierto. Si añadimos el hecho de que Libia ha tenido problemas de escasez de agua, podemos comprender el por qué la mayoría de la población anda radicada en las zonas urbanas. Número 4. Islandia. Islandia es un país que para muchos es sinónimo de nieve, hielo y frío. Este país nórdico es uno de los países más desarrollados del mundo. Se estima que en Islandia viven unas 372.000 personas y también se estima que unas 228.000 personas viven en la zona metropolitana de la capital, Reykjavik. Esto dejaría a solo unas 144.000 personas para cubrir el resto del país. Esto resulta en un nivel muy bajo de densidad poblacional, lo cual causa que las afueras de la ciudad sea todo un mundo extenso con una naturaleza impresionante, aunque fría. Islandia es así el país con menos densidad poblacional de toda Europa. Número 3. Australia. Australia está actualmente entre los 3 países con menos densidad poblacional, lo cual puede sorprender a algunos, pero no debe sorprender a otros, especialmente a los australianos. Todos sabemos que Australia es un país inmenso. Está entre los 10 países más grandes del mundo. Su población total es de unos 26.5 millones de personas. La gran mayoría de Australia es una zona desértica, que se le conoce como el Outback. Esta área es muy seca, lo cual le complica las cosas a una persona que quiera cosechar alimentos. Son condiciones difíciles para vivir. Por eso la mayoría del Outback se considera remota. Y ya que este Outback constituye el mayor espacio físico del país, esto causa que los números de densidad poblacional caigan fuertemente. La mayoría de las 26.5 millones de personas viven alrededor de la costa de Australia, en donde están las ciudades grandes. Número 2. Namibia. Al sur de África encontramos el país africano con menos densidad poblacional. Se trata de Namibia. En tamaño se encuentra en el puesto 35 entre los países más grandes, pero en población bajan considerablemente. Viven unas 2.6 millones de personas, menos que países como Qatar y Jamaica. Los factores climáticos y los problemas con la disponibilidad de agua representan 2 razones grandes por la cual está en el segundo lugar actualmente. Es uno de los países más secos del mundo. La mayoría del país está en un desierto, en el cual llueve solo unos 2 milímetros cada año. La mayoría de la población vive al norte del país, en donde hay más lluvia. Número 1. Mongolia. En la Asia Oriental encontramos el país con menos densidad poblacional en todo el mundo, Mongolia. En tamaño está entre los 20 más grandes del mundo, justo entre Irán y Perú. En población total, se estima que hay unos 3.4 millones de habitantes, pero en densidad poblacional son los más bajos del mundo. ¿Por qué es tan bajo? Pues comencemos por el hecho de que la mitad de la población está en la capital, Ulan Bator. Esto nos deja con 1.7 millones de habitantes para el resto del país. Otra razón grande es que la mayoría del país está ocupado por estepas. Una estepa es un territorio de vegetación herbácea. Las estepas tienen climas extremos y casi nunca llueve. Es como un tipo de desierto frío. Como si fuera poco, también contiene un desierto, el desierto Gobi. Al norte, el país está lleno de montañas. Además, se estima que alrededor del 30% de la población es nómada, o sea, que se trasladan de un lugar a otro constantemente. Ahí se crea una fórmula que explica, en términos generales,
el por qué la densidad es considerablemente más baja que cualquier otro lugar en el planeta. Ya sabemos cuáles son los 10 países con menos densidad poblacional. En este mundo cambiante, no debe sorprendernos si esta lista cambia en el futuro cercano. Es hora de un pequeño quiz. ¿Cuál es el país hispano con menos densidad poblacional? Si te gustó este video, échale un vistazo al que aparece en pantalla, en el cual investigamos cuáles son las 10 ciudades latinoamericanas más pobladas. Gracias por sintonizar.